componentes en la nueva crónica del gobierno de Guamampoma. El primer ponente es Denis Lozano, de la Universidad de San Marcos, con su ponencia La injerencia de la élite guamanguina en las ordenanzas incaicas. Guamampoma y sus estrategias de educación en el sistema colonial. Adelante. El título de mi ponencia. Quisiera empezar con un epígrafe que es muy importante, quizás es una idea general para entender y para incluirnos de por sí en lo que es la problemática social en el contexto de Guamampoma. Dice, responde dicho autor: Señor, no voy a pleitear, sino avisarle a su majestad y descargarle su real conciencia. Ya esto nos da una idea general de que efectivamente Guamampoma le interesa principalmente hacer reformas concretas y no atentar contra el sistema colonial, contra el status quo. Bien empieza. Para realizar una interpretación más pertinente de la crónica de Guamampoma, no debemos olvidarnos de la clasificación dada al texto, régimen príncipe. Es decir, los postulados de Guamampoma se erigen como un tratado de gobierno de acuerdo con sus criterios sociopolíticos. Pero esta propuesta gubernamental no sería producto de un solo sujeto, sino que formaría parte de toda una colectividad. Los curacas de Huamanga y zonas aledañas, quienes desde la temprana imposición del sistema colonial buscaron obtener beneficios y plantear reformas virreinales. Las estrategias discursivas de Guamampoma para justificar la importancia de su familia en el tiempo preincaico y colonial serían producto de una serie de reformas que ya se estaban gestando en su entorno de curacas. Por eso, las ordenanzas de los incas juegan un papel muy importante en la visión que da Guamampoma sobre estos gobernantes. Los lazos que establece con el régimen colonial resaltan la importancia del sistema político incaico, pero esto solo gracias a la injerencia de los curacazos de Huamanga, quienes ya poseían ciertas ordenanzas en la época preincaica. Entonces, con la comparación entre las ordenanzas incaicas y las de Toledo, demostraré que las estrategias de Guamampoma buscan resaltar el papel político de su élite regional durante las tres etapas históricas, para con ello legitimar su discurso y proponer reformas políticas concretas al sistema virreinal. El interés radica en cómo el Fermín Sandino puede reformular el discurso de Toledo y darle una orientación ciertamente distinta. Por eso, el primer punto a destacar es las ordenanzas incaicas como modelo estratégico para las ordenanzas de Toledo. En este punto debemos tomar como un hecho clave el aspecto inicial que menciona Guamampoma respecto a la dinastía de los reyes incas, ¿no? Cuando alude a la figura de Tupac y la resalta por sobre los demás, inclusive por la figura emblemática de Pachacuti, si comparamos con las demás crónicas, especialmente con la de Garcilaso. En ese sentido es importante que destaque esa figura porque es solo a partir de la injerencia de su antecesor Huamanchahua lo que le permite a él destacar esa figura. Bueno, además, según ciertos datos ofrecidos en la generación de indios, cuando habla de las edades de los hombres antiguos, la procedencia de dichas ordenanzas se basaría en unos anteriores formuladas por los primeros hombres, los Pururruanos. Con ello, Guamampoma justifica la importancia de su linaje en la edad incaica, así como también enfatiza la relevancia de su curacazgo en el gobierno incaico. El estudio de la sesión de la crónica en torno a las ordenanzas incaicas dará nuevos soportes para entender la obra de Guamampoma, vinculada a la formación de un grupo de curacas con proyectos políticos y contundentes sobre el sistema colonial. Por ello deben entenderse estas ordenanzas bajo una perspectiva política. Son en lo concerniente al gobierno incaico y sus ordenanzas, Guamampoma nos dice que, cito, leyes y ordenanzas de estos reinos de este Perú. Es como se sigue primeramente del primer ley, aunque se añadió los dichos ingas y con sus idólatras. Dice así: ordenamos y mandamos en estos reinos y señoríos que se guarde y que se cumpla su pena de muerte, y así no había pleito jamás. Con esta dicha sentencia estaba fija la ley y justicia en este reino. Además es importante destacar que como un documento anterior ya había indicios de lo que sería hay manuscritos que recopiló el padre Bartolomé de las Casas sobre ciertos curacas que intentaron comprar ciertas encomiendas, con lo cual se manifestarían los primeros signos de lo que es un intento de un grupo regional por tratar de plantear reformas concretas al sistema virreinal. Bien, la aclaración que el cronista da al inicio señala me refiero a la cita, señala la racionalización que habrían hecho los incas de acuerdo con su idolatría, mas esto no indica que el término en sí de las ordenanzas sea algo perjudicial. Esta mención aludiría que estas ordenanzas proceden de antiguos reinos muy anteriores a los incas.
que le interesa a Guamampoma es establecer el punto de partida de estas ordenanzas, pues este será su argumento para afirmar que a partir de este modelo de sistema político, el virrey Toledo constituyó sus propias ordenanzas. Por otro lado, las referencias a la ausencia de pleitos y la fijeza de la justicia y la ley nos hacen pensar en un régimen muy estable e ideal para cualquier gobierno. Este argumento ocultaría las lógicas discrepancias y disconformidades de los indígenas con los incas. Si extrapolamos esta imagen idílica y la colocamos en el caótico régimen colonial, pareciera que esta es la vía más pertinente a seguir. Dentro de la línea de reformas del cronista indio, la garantía del régimen de las ordenanzas le permitiría legitimar su obra ante el rey y a la vez plantearía de forma subyacente la presencia de su élite de Curacas en la formación de dicha normativa. Es clara la necesidad de entablar argumentos de este tipo en la época a la que pertenece nuestro cronista. Solo así podría tener una posibilidad de reconocimiento. De acuerdo con los problemas del periodo en que se enmarca, su preocupación va por sujetar su injerencia en historias inca y colonial. Los incas le sirven como vehículo propio para su estrategia retórica, pero también deja notar que la búsqueda de propuestas y reformas políticas era una preocupación determinante en el entorno de Curacas, ya sea como un legado propio de su élite, como lo refiere en la mención a los Puruncunas, o como una reflexión propia del ambiente colonial, que es la tesis que más apoyo. La importancia de su Curacas no deja de estar presente. En las ordenanzas se confirma la importancia del abuelo de Guamampoma. Ítem: mando que haga virrey, que fue segunda persona. No consentía que fuese gente baja su virrey, sino capo, poderoso señor Guamanchagua. Lo enviaba con anda, chicha rampa, de color pardo, dio agua, como inga a las dichas provincias y le llamaba Inca Franque, en lugar de Inca. Si recordamos la aclaración de cronista respecto a la función particular que le dieron los incas a estas ordenanzas en relación al nivel religioso, se observa que lo que está fuera de esta instancia recae en el nivel político o en la normativa social y administrativa. Por esa aclaración, la semejanza entre dichas ordenanzas y las del virrey Toledo se hace pertinente, y nos permite establecer similitudes entre el mundo prehispánico y el hispánico. Además, hay que recalcar lo que cuenta Guamampoma. En Huizcas, dichas ordenanzas, el señor Don Francisco de Toledo, visorrey de esos reinos, se informó de esta ley y ordenanzas antiguas, sacando de ellas de las mejores. Ordenó y confirmó nuestro señor católico rey Don Felipe II, y por ella mandó que todos comiesen en las plazas públicas y que hiciesen fiesta en ellas. Al abordar las comparaciones, vemos que en una de ellas Guamampoma menciona: mandamos que en este reino que no tengan veneno ni ponzonas, ni hechicería ninguna para matar a personas ni lo maten. Al que matare le condenamos a muerte, despeñado y cuartezado. Por su parte, el virrey Toledo plantea dentro de sus ordenanzas del virrey Don Francisco de Toledo para los indios de las provincias de Charcas, destinadas a evitar ordenes y agravios que requerirían de sus encomenderos, modo de elección de alcaldes, regidores, hipocamayos y oficiales de cabildo para los pueblos de indios, jurisdicción de los alcaldes, fórmula de testamento, cláusula de entierro y misas, herederos y albaceas, bienes de comunidad, obligaciones de los indios de cada pueblo, etc., en el apartado de la jurisdicción que han de tener los alcaldes, en la sección de la jurisdicción que han de tener, él plantea lo siguiente: ordenanza 20, lo que se debe hacer con el indio homicida, el que comiera carne humana y el que diere venenos o hechizos. Ítem: si algún niño o indio matare a otro de cualquier manera, o comiera carne humana, o diere veneno o hechizos para matar a otro, aunque no muera, si tuviere los dichos hechizos, usare de ellos, o curare con ellos, o con otras supersticiones, le prendan en cualquiera de estos casos y con información lo remitan y corregidor para que lo castiguen. En el caso de Toledo, se agrega el factor antropopático de los incas. Guamampoma tiene este elemento sobre dimensiones del castigo impuesto a la falta, por lo cual ya no se desvirtúa tanto la imagen de los incas. La diferencia radica en el factor simbólico de la muerte que propone la ordenanza incaica. Es recurrente, por otro lado, en las ordenanzas de Toledo, la remisión al corregidor como figura que decidirá la situación del infractor. Es importante señalar en este punto que es necesario establecer muchas comparaciones y hacer muchas citas, porque solamente a partir de este cotejo de aspectos es que se puede interpretar y se puede realmente entender mejor el contexto de Guamampoma. Un punto determinante para mi análisis se encuentra en la elección en común que poseen ambos sujetos sobre la plaza pública. Guamampoma señala que mandamos en este reino los pueblos han de comer en la piedra pública, caciques principales, indios chicos, grandes y grandes para que se alleguen todos los pobres y huérfanos, viudas, enfermos, viejos, ciegos y tuidos, peregrinos, caminantes.
Todos coman por la caridad y de ser uso y costumbre de este primer gente, y ley y buena obra y misericordia de Dios en este reino. Pero en otra sección de la crónica es más empático y alude directamente a las ordenanzas de Toledo. Y así mandó don Francisco de Toledo que los indios, como acostumbrados, comiencen en pública plaza y la fiesta también. El virrey Toledo menciona el tema referido por Guampoma en una ordenanza perteneciente al mismo documento señalado más arriba, pero esta vez en la sección de los bienes de comunidad y cuenta que de ellos se ha de tener. Ordenanza 9. Que no hagan taxes ni borracheras, y si algún baile se hiciere, sea de día y con licencia del corregidor y del cura. Ítem. Mando que los indios e indias comunes, ni caciques ni principales no hagan taxes ni borracheras, y si algunos bailes se quieren hacer, sea de día y en lugares y plazas públicas con licencia del corregidor y sacerdote, a quien se encarga que la den con moderación, con apercibimiento, y haciéndolo de otra manera serán castigados. El argumento del derecho de responder al taxi se alinea con las propuestas de extirpación de idolatrías y de evangelización de los indios, mientras que la costumbre de comer en la plaza pública se reconoce como propia de los indios. Este hecho le permite a Guampoma ligar la costumbre incaica a un fundamento religioso de índole cristiana, la misericordia. De acuerdo a lo observado hasta ahora, se puede entender que Guampoma, al hacer mención al modelo de ordenanzas incaicas para el virrey Toledo, habría elaborado las ordenanzas señaladas por medio de una reestructuración de las de Toledo. Mediante este recurso podría reformular lo dictado por el virrey en lo referente a ciertos aspectos, aunque manteniendo a la vez el eje de cada ordenanza para adecuar el discurso en relación a su estrategia de inserción al sistema colonial. Las últimas citas referidas demuestran cómo Guampoma solo señala que Toledo acepta la costumbre del baile público, sin mencionar los posibles castigos ante un baile idólatra. Con ello, al concentrarse en el tema de la comida en la plaza, puede insertar el elemento de la misericordia en un ambiente idólatra, propio de los incas, y trasponer el origen del reino del Perú bajo los preceptos cristianos propios de los primeros hombres, descendientes de Noé. Es sintomático que justo en este tipo de ordenanzas se abogue por la misericordia, se suprima la mención a posibles danzas no consentidas por las autoridades coloniales y no se aluda al dicho de la bebida, sobre todo si tenemos en cuenta que en varias partes de la nueva crónica asevera que los oficios, que Guampoma asevera que los oficios de los indios, sobre todo el de la bebida, aparecen en la época colonial, producto de las malas costumbres de los españoles. Evidentemente estos eran pecados gravísimos para la mentalidad cristiana propia de la época. En este punto hay que establecer una comparación entre las ordenanzas señaladas y un fragmento de la parte de confederación. Considera que don Francisco de Toledo, su rey, mandó despoblar y reducir de los pueblos de este reino. Desde entonces se ha muerto y se ha acabando los indios de este reino por las causas siguientes. En lo demás, mayormente les mata a los indios la borrachera, el mosto y vino, la chicha y la coca, el azote. Teniendo la boca todo el día, traga el polvo con la coca, y así en el corazón se detiene ese polvo y la coca y así muere azogado. Como tengo dicho, que en tiempo de los incas no había borrachera. Ha sido gran daño de los indios la venida de don Francisco a este reino. Considera eso, resalto la última parte, porque es el punto más destacado. El contrapunto que establece con Toledo es propio de la política estratégica del autor. Este es el primer indicio del cronista por subvertir la base condenatoria de las ordenanzas del virrey. Se le inculpa a esa autoridad virreinal el ser responsable del destino aciago de los indios. Al enlazar ese argumento con lo expuesto previamente, se nota con mucha claridad la audacia de Guampoma para no nombrar el vicio de la venida por parte de los indios. Su estrategia demostraría la inexactitud de lo dictaminado por el virrey. Asimismo, se opondría directamente a lo dicho por él, pues al hacerlo culpable del vicio en cuestión, expondría la hipocresía de dicha autoridad. Pero por otro lado, no deja de sorprender ciertas contradicciones del autor cuando escucha la labor de Toledo. Me inclino a pensar que Guampoma trató de ser muy sutil a la hora de realizar sus críticas, pues no podría aprender una actitud contradictoria. Si bien señala algunos aciertos de las ordenanzas de Toledo, este punto aboga más a favor de la propuesta originaria de los primeros hombres y sus ordenanzas que favorecer la perspicacia del virrey. Al respecto, como se verá más adelante, en una posterior cita, Guampoma alude al anhelo de Toledo por seguir el modelo de los indios. Finalmente, cabe apuntalar que a lo largo de la obra las críticas señaladas se van haciendo más fuertes. Al principio solo se trata de un cuadro positivo y muy descriptivo, pero en las partes finales de la crónica ya se puede observar que se dirige con mayor ahínco hacia el rey. Guampoma no duda en lanzar ciertos juicios directos contra personajes concretos. Entonces, no cabe duda que el cronista emplea las estrategias pertinentes en los casos más adecuados.
Esta capacidad es propia de un sujeto letrado muy consciente de las problemáticas políticas, sociales y administrativas referidas. Otro caso importante sobre las ordenanzas se encuentra en el caso de las costumbres idólatras de los indios. Guamancoma nos describe la posición inca y otra vez se refiere a lo que se determinó en las ordenanzas de Toledo. Y así han usado la ley hasta ahora los muchachos que pedir agua a Dios y enviarse y untarse la cara. Eso es antiguo de los idólatras, y así el señor Don Francisco de Toledo mandó en sus ordenanzas: los que se untaren sean castigados 50 azotes. Y no ha habido remedio de esto, que los alcaldes tienen la culpa de ello. La ordenanza original del rey Toledo es muy parecida. Ordenanza del 21º. Pena de los que se pintan el rostro o cuerpo. Dicen: ningún indio ni india se endique, ni ponga color en el rostro ni en el cuerpo, con pena de 50 azotes por la primera vez y por la segunda la pena doblada. La semejanza es sorprendente. Sin embargo, en la parte final de la cita, Guamancoma les dice un punto interesante, ya que insinúa que dicha normativa no fue tan exitosa y que los alcaldes son los culpables. Es interesante que en puntos muy específicos el cronista ya empieza a lanzar críticas a la burocracia colonial. Obviamente, en la parte de buen gobierno, sus argumentos serán más explícitos, pero ya en el fragmento citado empieza a insinuar puntos importantes. Resulta fundamental esta referencia porque si se analizan la mayoría de las ordenanzas del rey Toledo sobre las funciones de los indios y sus deberes y prohibiciones, se observa una continua crítica a los caciques por ser los responsables de las injusticias a través de su codicia y abuso por los indios que tienen a cargo. Para el cronista andino, muy por el contrario, la culpa recae mayormente en las autoridades españolas, pero claro está, muchas veces aliadas con caciques corruptos y no han sido convencidos por los españoles. Menciona algunas ordenanzas del rey Toledo, pero no se lo señalado. Esto corresponde a la expresión de los caciques principales y los que deben guardar por razón de sus cargos. Ordenanza primera: que los caciques hagan de los indios junten la tasa y sin que entre en su poder la pongan en la casa de la comunidad. Ordenanza decimosegundo: que no impidan los casamientos de indios e indias viudas o solteras. Dicen, porque los caciques principales suelen impedir que las indias viudas y solteras no se casen con los indios atonrunas de sus pueblos, ni los indios con las indias, por aprovecharse de las dichas indias para su vicio y torpeza. Orden y mando que por ninguna vía les impidan a ellos ni a ellas los dichos casamientos, so pena de privación de los dichos cargos y del cierre perpetuo de las provincias. El virrey Toledo plantea reformas en torno a las funciones de los caciques. Por otro lado, Guamancoma legitimar la presencia de su curacalco en el gobierno de Yupanqui, así como relacionar la presencia de estas ordenanzas con los primeros hombres, los Pururuna, establece la importancia de los curacas de su región en la formación de las ordenanzas integrales. Y si, como afirma el cronista, esas ordenanzas son importantes para que el virrey Toledo plantee las suyas, estaríamos ante una reivindicación de la función de los curacas en contraposición a los juicios negativos que les da el virrey nacional. Este aspecto se refuerza con el ejercicio de Guamancoma de direccionar las críticas dadas a los curacas hacia los funcionarios españoles de la administración colonial, con lo cual los hace responsables de la propia corrupción de aquellos. En otras palabras, lo que se presenta aquí es la subversión del discurso de Toledo en manos de Guamancoma, ya que las ordenanzas del virrey son paradigmáticas para el periodo. Se formula el discurso ideológico que subyace en las ordenanzas de Toledo y con el proceso estratégico que he desarrollado, el cronista andino genera la legitimación de su voz y de su élite. Sin embargo, la propuesta subversiva solo se presenta en este nivel inmediato, ya que en general Guamancoma plantea una inserción al sistema colonial. La lealtad al rey es indiscutible. Además, los ejemplos de sátiras y parodias de distintos personajes de la baja burocracia administrativa colonial son muy evidentes en la crónica. En la cita que ayudo, solo se aplica una transformación del discurso de otro. Esta autoridad más cercana y responsable de la utilización total y extrema de los indios para los intereses económicos de la colonia. Fuese el virrey quien no respetó los pueblos indígenas, el requisito indispensable para la eficacia del sistema económico, como ya lo había recalcado Pueblo Enviado. Para reforzar lo expuesto, menciono dos fragmentos importantes de la crónica donde se demuestra la procedencia ancestral de las ordenanzas. El primero corresponde a la descripción del gobierno del virrey Toledo. Cito: Don Francisco de Toledo ordenó las dichas ordenanzas, proguardo y sacado de las ordenanzas de los primeros indios llamados Guaricocha Runa y de Guaricuna Purunruna, Aucapacha Runa, Inca Runana, de los indios antiguos, los cuales los incas habían guardado esta buena ley. El otro fragmento corresponde a la parte de consideración. Considera que Don Francisco de Toledo y su rey tenía una orden muy santa cosa y servicio de Dios y de su majestad. La orden de este reino de consejo y ley que tenían los incas lo quería tener a Don Francisco de Toledo,
y así hizo que fuese sujeto y conociese la majestad del rey, y fuese eminente los grandes señores principales indios, y sujetas a la corona real, y con eso nuestras aguas la tierra. La cita se explicita la importancia de los primeros hombres en la propuesta de ordenanzas y el anhelo del virrey Toledo para seguir este modelo, es decir, la línea continua planteada por Moctezuma en las ciudades del mundo. Si bien los incas rompieron la linealidad con su idolatría, la presencia política e ideológica de los antecesores permite gracias a Huamanchagua en el gobierno de estos africanos. Este es el nexo para continuar las ciudades hasta el sistema colonial, de la XI del mundo, correspondiente a la época del virreinato en que se encuentra el país, una etapa que requería una reforma crucial. En medio del caos, el modelo incaico es pertinente gracias a su alianza con el abuelo de Huamampoma, con los indios de Chichester. Bueno, luego de este punto, quisiera tratarlo con un aspecto crucial, que es Huamampoma y los puracas de su élite, su inserción y presencia en el régimen colonial. En este apartado es importante destacar que si bien el proceso de cita nos ayuda a entender cómo la justificación de la élite de Huamampoma en una época prehistérica se legitima a través de sus antepasados también en la época incaica, también y a través del análisis entendemos que hay una correlación directa en el sistema colonial. Vemos que Huamampoma también se esfuerza por demostrar que ciertos puracas nombrados durante el propio régimen virreinal también mantienen lazos con él y curiosamente los destaca por ciertas cualidades políticas y éticas. Bueno, para seguir, sobre lo señalado son múltiples los ejemplos mencionados con buen gobierno. Es en esta etapa que resaltan sus denuncias a las autoridades coloniales, específicamente a los puracas nombrados de forma arbitraria, porque según el autor, estos no son indios descendientes de la élite de puracas regional, es decir, no mantuvieron altos cargos políticos en el nivel incaico. Si bien el texto evidencia este hecho, es importante trazar la relación de tal aspecto con los juicios relacionados en la primera parte, Nueva Colonia. Es decir, lo que trato de señalar en este punto y en general es que las dos partes de la obra forman un cuerpo único, pues dialogan constantemente. En realidad la primera parte es una justificación general para afianzar todo lo que va a sostener el buen gobierno. A pesar de la mención a puracas emparentados con él, sin embargo, creo que el problema real de Huamampoma se presenta en el nivel de similitud que puede lograr mediante una estrategia coherente que trate la organicidad de tres etapas temporales en un esquema que legitima sus reclamos políticos y de su entorno de puracas. Por ello, al cronista le interesa diferenciar su linaje de los demás puracazos y establecer el correcto orden a seguir, el buen gobierno, que partiría del sistema propuesto por los incas, el cual a su vez solo pudo ser posible debido a la alianza con los parientes de Huamampoma. En busca del orden perdido de Juan Mocio, demuestra que muchos de los personajes mencionados por Huamampoma existieron. Sin embargo, como el investigador enfatiza, las cualidades de la familia Huamampoma no eran garantes contundentes para darles mayores beneficios, a comparación de los chancas, quienes apoyaron a los españoles en plena conquista y lograron conseguir ciertos puntos a favor. Considero que Huamampoma era consciente de lo poco efectivo que resultaría la sola mención del linaje, así que el cronista había optado por plasmar a lo largo de la crónica ciertas estrategias políticas de inserción al sistema colonial, a través de herramientas ideológicas importantes, como el caso de las ordenanzas ya descritas. Un punto que fortalece lo sostenido en este ensayo y que permite seguir la línea política de los puracas de la élite de Huamampoma es un trabajo de Alberti Vallejo. En este trabajo se muestra un memorial que unos puracas de Huamanga dirigen al rey de España. Con ello, Vallejo afirma la presencia de una élite política. Proponen una sargentía mayor de naturales. Una élite política que surgió en pleno sistema colonial y que sería el discípulo de Huamampoma. Esta es la tesis principal de Alberti Vallejo. No se puede negar que, a pesar de todo lo explicado, toda afirmación en torno a la nueva crónica siempre debe buscar nuevos puntos de apoyo y mayor documentación para no caer en excesos interpretativos o manipulación del texto, separándolo de su realidad sociocultural. Lo interesante de este punto es notar las múltiples estrategias del cronista para su labor política. Sin embargo, solo más estudios pueden confirmar esta formación de un grupo colectivo generado en la inestable justicia del sistema colonial, y sobre todo nos ayudarán a entender cómo estos grupos se adaptaron a los cambios del nuevo sistema y su burocracia, la cual se implantó rápidamente, y vemos cómo en el caso de Huamampoma tuvo que reaccionar inmediatamente y generar estrategias, principalmente retóricas, para legitimar su propia voz y la de su élite más inmediata. Quizás sí tengamos una mayor apreciación de la intención de Signo Ladino y probablemente de muchos otros. Muchas gracias.